Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Saludos a todos, queremos invitarle a ser parte de una experiencia única. Nuestro estudio bíblico en el programa El Rollo del Libro. Recuerde que no solo se trata de escuchar, sino de aprender juntos a estudiar la palabra de Dios con claridad y profundidad. En cada programa usted va a escuchar guías prácticas que le van a ayudar a comprender mejor las Escrituras y a aplicarlas en su vida diaria y por ende a crecer en su fe. Nuestro deseo es que usted se convierta en un oyente pasivo a un oyente activo, es decir, que tome la determinación de participar activamente en las guías que ofrecemos, siguiendo cada paso y descubriendo cómo la Biblia puede transformar su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de servir. Le invito entonces a que se una al equipo del Rollo del Libro y haga de su tiempo de estudio un encuentro con Dios. Comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el episodio anterior estuvimos estudiando los 37 versículos que contiene el segundo libro de Samuel, capítulo número 15. La conclusión que llegamos es que en medio de todo lo que pueda estar perdido, Dios sigue gobernando. Y todo esto en función de que este episodio nos habla de cómo Absalón se va a rebelar contra su padre David, comenzando con la estrategia de Absalón de robarse el corazón del pueblo. Luego empieza a organizar la rebelión. Al concretarse la rebelión, David se entera y lo que hace es huir de su reino, de su casa, pero al final estudiamos que David termina poniendo su confianza con Dios. Hoy nos corresponde un nuevo capítulo. En este episodio estaremos estudiando el capítulo número 16. Le invito a ser parte de este estudio. Presentamos ahora el segmento número 1. El punto de partida de nuestro estudio bíblico es la lectura de la palabra de Dios en el capítulo que vamos a estudiar. Una vez más les recordamos que todo buen estudiante hace de la lectura el punto inicial de su estudio. Significa que el llamado es por lo menos acercarnos unas 2 a 3 veces en el pasaje que queremos estudiar. Le invito a abrir su Biblia y leer con nosotros el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, vio que Siba, el criado de Mefiboset, salía a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos habían 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿Para qué tienes esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. Entonces el rey dijo: ¿Y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: Está en Jerusalén, pues ha dicho: Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre.
Y el rey dijo a Siba: mira, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo: me inclino ante usted, que halle yo gracia ante tus ojos, oh rey, mi señor. Al llegar el rey a David a Bahurim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijo de Sarbia? Si él maldice y si el Señor le ha dicho: maldice a David, ¿quién pues le dirá: ¿por qué has hecho esto? Entonces David dijo a Abisai y a todos sus siervos: mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjaminita? Déjenlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán, fatigados, y allí descansaron. Entonces Absalom y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y Ahitofel con él. Sucedió que cuando Husai, el arquita, amigo de David, vino a Absalom, Husai dijo a Absalom: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalom dijo a Husai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Respondió Husai a Absalom: no, pues a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han escogido, de él seré y con él me quedaré. Además, ¿a quién debería yo de servir? ¿No habría de ser en la presencia de su hijo? Tal como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces Absalom dijo a Ahitofel: den ustedes su consejo, ¿qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalom: lléguese a las concubinas de su padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que usted ha hecho odioso a su padre, y las manos de todos los que están con usted se fortalecerán. Levantaron pues una tienda en el terrado para Absalom, y él se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. El consejo de Ahitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto por David como por Absalón. Avanzamos hacia el segmento número 2. Como ya escuchamos la lectura bíblica, ahora vamos a preparar un análisis, una explicación que nos va a ayudar a profundizar en el texto bíblico. Al estar escuchando este análisis, usted puede tomar apuntes y registrar algunas ideas y anotar las guías que compartimos para que su estudio sea más claro y más práctico. Cuando un agricultor sabe que para producir una buena cosecha es necesario podar los árboles, bueno, esta idea se convierte en una verdad y la debemos aplicar en nuestra vida espiritual. Hay momentos en que Dios nos va a podar para hacernos más fructíferos para Él. La poda no es fácil. A través de la poda entramos a un proceso para llevarnos a la humildad. Y a veces eso implica despojarnos de cosas que más amamos. Somos presionados más allá de nuestros límites. Todo esto,
aunque es difícil, es para nuestro bien. Y David fue un hombre maravilloso, pero que también experimentó ese proceso de poda, un proceso largo y difícil. Recordamos que durante varios años él estuvo en el desierto temiendo por su vida. A veces caía en pecado y Dios lo trataba. Ahora él está teniendo un serio conflicto con su familia. Ha visto cómo un hijo le ha quitado la vida a su propio hermano, ha violado a una hija. Fueron pruebas difíciles. Y ahora esto se va a poner color de hormiga en el capítulo 16. En el estudio anterior, observamos cómo David tuvo que huir de Absalón, pues él quería tomar su trono. Cuando había pasado una corta distancia en la huida para el Monte de los Olivos, se encontró con el criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, a quien David lo había tomado bajo su cuidado. Este se llamaba Siba. Siba saluda al rey cuando lo encuentra y le ofrece una yunta de asnos cargado con panes, con tortas de pasas, tortas de higos y vino. Siba iba hacia David con provisiones que eran para el viaje del rey. Cuando David le pregunta por Mefiboset, el nieto de Saúl, Siba le dice que había decidido quedarse él en Jerusalén porque pensaba que Dios le iba a devolver el reino de su abuelo. Aquí hay que entender que Siba no está hablando con la verdad, le está mintiendo. Porque más adelante, en el capítulo 19, vamos a leer que cuando David regresó a Jerusalén, le habla a Mefiboset sobre su decisión de unirse a él en el desierto. Y Mefiboset mismo le va a aclarar a David que Siba lo ha engañado. Pero regresando al pasaje del capítulo 16, David escucha lo que Siba le dice acerca de Mefiboset y provoca el enojo de David, lo cual le lleva a reaccionar al rey despojando a Mefiboset de todas las propiedades y posesiones y dándoselas a Siba, el sirviente, como recompensa, entre comillas, de su fidelidad por su generosa oferta de provisiones. Aquí vemos que David no verificó lo que le han contado antes de tomar su decisión, sino que va creyendo en la mentira. Cuando David se acerca a la región de Bahurim, se le presenta de la tribu de Benjamín, de la familia de la casa de Saúl, un hombre llamado Simei, y este se acerca a David con maldiciones. Y como que si la maldición no fuera suficiente, empieza a arrojarle Simei piedras a los oficiales de David. Al parecer este tipo no tenía miedo de morir porque los guardias de David podrían haberlo matado con una flecha. Simei en su maldición está diciéndole a David que él era un hombre sanguinario y perverso y que todo lo que le está pasando es como consecuencia de haberle quitado el reinado a Saúl. Aquí hay un par de puntos que debemos de tener muy en cuenta. Primero, quiero que observe que Simei tenía su propia opinión sobre lo que le estaba aconteciendo a David. Le dice que la razón por la cual David estaba huyendo era para salvar su vida. Y también le dice que él era un hombre sanguinario. Había cierta verdad en lo que Simei decía. David había peleado muchas batallas y había matado a muchas personas. Sin embargo, aquí el problema consistía en que no era la razón por la que David y sus hombres estaban huyendo. Entonces quiero decirle, hermano, que siempre habrá personas que desde su punto de vista acerca de por qué sucede tal cosa
en su casa, en su vida, en su ministerio, o porque simplemente no está experimentando un tiempo de prosperidad, lo van a acusar. Si usted ha estado en el ministerio durante algún tiempo, es muy probable que experimente esos ataques. Pues estos son diseñados para que nosotros dudemos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Están diseñados para traer confusión, duda a nuestras vidas y a nuestra relación con Dios. La segunda cosa que quiero que observe del ataque de Simei es que cuestiona el llamado de David. Simei lo acusa de tomar un trono que no le corresponde. El ataque de este hombre no solo estaba diseñado para hacer que David cuestionara su relación con Dios, sino estaba diseñado para que él dudara si realmente tenía el llamado de Dios. Entonces, una vez más, cualquiera que esté en el ministerio encontrará que el enemigo va a desafiar el llamado. Hermanos, hermanas, no todos van a estar a favor de nosotros. No todos van a confirmar nuestro llamado. Es más, algunas personas lo van a desafiar abiertamente. Así que no deberíamos de sorprendernos si nos enfrentamos a personas como Simei en nuestras vidas. Lo que sí es importante es tener el valor y la confianza de creer que el Señor está con nosotros en esos momentos. Regresando a la historia, estas maldiciones irritan al general de David, Abisai, y también a sus oficiales, y se acerca a Abisai diciéndole que por qué permite eso. Pero Abisai llega con una maldición diciéndole a Simei que es un perro muerto. David, ante la petición de Abisai de matar a este hombre, niega darle ese permiso. La respuesta de David es un verdadero desafío para nosotros. ¿Cuál fue la respuesta? Lo dice el texto que leímos. David le dice, ¿qué tal si él está maldiciendo porque Jehová le ha dicho que me maldiga? Mire, qué interesante, ¿no? David no detuvo a Simei. Su reacción pudo haber sido muy diferente. David pudo haber defendido su llamado, su autoridad dada por Dios y exigir respeto por él mismo. Él pudo haber atacado a Simei y matarlo en ese momento, pero David optó por no defenderse. Una vez más, pone ese asunto en las manos del Señor y que Dios va a hacer justicia conforme al tiempo. Pero también David abre su corazón para escuchar cualquier cosa que Dios pudiera estar diciéndole a través de esa acusación. Claramente vemos que Simei era su enemigo en muchos aspectos, pero para David no le implicaba o no le impedía escucharlo. Él se dio cuenta de que Dios incluso puede usar a los enemigos para enseñarnos cosas. Así que David le recuerda a Abisai que si su propio hijo estaba tratando de quitarle la vida, se podía esperar que este benjaminita también actuara de esa manera. Y quiero que observe el verso 11. David creía que el Señor le había dicho a Simei que lo maldijera. Y aquí no debemos deducir que esto fuera necesariamente el caso, pero simplemente lo que David está creyendo en ese momento es interesante, porque está claro que es Dios que pudo haber detenido a este Simei, pero lo está permitiendo. Entonces, aquí hay muchas ilustraciones de parte de Dios poniéndose enfrente para defender los derechos cuando nosotros recibimos opresión. Dios no detuvo a Simei, y aunque no era el autor de estas maldiciones e insultos, pero él permitió que continuara.
Entonces podemos estar seguros de que cuando esto suceda, Dios puede usar los insultos de aquellos que nos odian para lograr sus propósitos. Por ejemplo, un caso similar a esto fue lo que le ocurrió a Jesucristo. Hubieron insultos, hubieron burlas, pero el Señor permitió todo eso porque había un propósito. Y es lo mismo que está sucediendo con David. Por eso dice el verso 12, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Muy bien. David y sus hombres continúan por el camino mientras Simei los seguía maldiciendo, les arrojaba polvo y piedras. Y todo eso fue muy agotador cuando llegan a su destino. Hermanos, cuando más pasa el tiempo, más nos podemos percatar de que a menudo la vida es como este viaje de David y sus hombres. Hay muchos obstáculos. Las cosas no siempre fluyen como nos gustaría. Siempre hay situaciones donde nos lanzan tierra y piedras, cuestionan nuestro llamado y esto nos desgasta. El enemigo nunca nos va a dejar tranquilos. Dios no nos da un camino para servirle libre de problemas, pero ¿sabe qué sí nos da Dios? La fuerza para enfrentarlas. Y Él va a usar todas esas cosas para cumplir su propósito. Así que si usted se está enfrentando a un Simei, que Dios lo fortalezca. El texto nos sigue mostrando más de los problemas de David. No se terminaron con Simei. Resulta ser que su hijo Absalom llegó a Jerusalén y ahí se estableció. Y con él llevaba al consejero de David, Ahitofel. Aparece en escena Husai, que era amigo de David. Pero no olvidemos, en el episodio anterior vimos que había Husai quedado con un trato con David que era un infiltrado. Así que fue Absalom y siguiendo el consejo de David, Husai gritó a Absalom, ¡viva el rey! Claramente vemos que aquí la intención de este era ganarse el favor de Absalom para poder transmitir información a David. Y Absalom le cuestiona su lealtad y le hace preguntas. Y Husai le responde. La respuesta está en el verso 18 y 19. Y eso al parecer hizo que calmara a Absalom y ya no hubo más discusión sobre el asunto. Husai entonces se queda en un punto estratégico para ayudar a David. Una vez que Absalom se establece en Jerusalén, aparece Ahitofel como consejero. Pero lo que vamos a ver a continuación es algo aberrante. Aquí viene un consejo que tiene un gran impacto y es muy intencional. Ahitofel le dijo a Absalom que se acostara con las concubinas de su padre que se habían quedado a cargo de la casa en el palacio. Había una razón detrás de este consejo. La intención de Ahitofel era comunicar un mensaje a todo Israel. Este impactante acto y prácticamente una falta de respeto, en primer lugar estaba violando la ley de Moisés. Usted puede leer algo acerca de esto en Levítico 18 y 20. Sino que también mostraba claramente la falta de respeto y el odio hacia Absalom a su padre David. Imagínense, al acostarse con las concubinas de su papá, Absalom estaba dando un paso que ya muy difícil
le iba a retornar. Israel vería que Absalón se había hecho a sí mismo aborrecible a su padre. Así que el resultado que se procuraba con este acto era que todo el pueblo de Israel supiera que Absalón había manchado el honor de David y que la ciudad se uniera en un desafío contra David. Todo esto al escuchar el consejo de Ahitofel. Y el texto termina que montan una tienda en el techo del palacio donde todos podían ver. Y ahí hacen un espectáculo. Absalón tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá públicamente. Terrible, hermanos. Este acto también era el cumplimiento, se recuerda, de aquella palabra que Dios le había dado a David por medio de Natán después del pecado con Betsabé. Porque Natán le dijo, tu pecado fue hecho en público, así también yacerás con tus mujeres a la vista del sol. Usted lo puede leer en el pasaje capítulo 12. Con esto cerramos nuestro comentario y nos vamos a la elaboración de nuestro bosquejo. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. ¿Escuchó usted una guía de lo que vamos a hacer en cuanto a la elaboración de nuestro bosquejo? Y comenzamos con la identificación del tema o temas centrales dentro del texto bíblico. Primero, ubiquemos el pasaje. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Fíjese que necesitamos identificar los temas principales o el tema central para alinearnos en la misma dirección y de esa manera evitar confusiones o interpretaciones contradictorias. Así que observemos, por favor, estimado hermano, el pasaje que estamos estudiando. Lo primero que usted va a identificar es la cantidad de versículos que nos da el pasaje. En este caso, son 23 versículos. Si nos dejamos guiar por las diferentes versiones de la Biblia, ellos nos sugieren algunos temas. Pero en este caso nosotros estamos descubriendo porque nos estamos acercando al texto, al pasaje bíblico, y nosotros vamos a descubrir los temas o el tema principal. No estamos diciendo que están errados los temas que nos sugieren las diferentes casas bíblicas. No. Simplemente nosotros mismos estamos descubriendo por nuestro estudio personal los escenarios o temas principales que nos están dando los versos que estamos estudiando.
Claramente, al leer varias veces y al escuchar, investigar y corroborar los datos, al analizar el texto bíblico que hemos leído, descubrimos que el texto tiene mucho que ver con lo anterior, con el capítulo 15. Es decir, que es la continuación del capítulo 15. Porque el capítulo 15 nos viene mostrando cómo el hijo de David, Absalón, se va a rebelar contra él. Solo que acaba culminar su rebelión. De tal manera que buscamos, leímos los diferentes versos y descubrimos que los 23 versículos siguen hablando en la misma línea que el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. De tal manera que eso nos da la idea que hay un solo título principal. Sería la parte 2 de la rebelión de Absalón contra su padre David. Escríbalo allí como tema principal del capítulo 16. La rebelión de Absalón contra su padre David, parte número 2. Es decir, la continuación del capítulo anterior. Este es el primer paso que hacemos para la elaboración del bosquejo. Vamos a nuestro segundo paso. ¿Alguna vez usted ha comido pizza? Seguramente que sí. ¿O ha visto comer a alguien pizza? Nunca he visto, y yo que he comido pizza, nunca hemos observado a una persona que agarre toda la pizza y la enrolle y trate de comérsela así, sino va agarrando porciones pequeñas. ¿Con qué propósito? Para disfrutarla y digerirlas de la mejor manera. Perdone por este ejemplo vago, porque en este segundo paso vamos a dividir el capítulo que estamos estudiando en varias partes. ¿Por qué? Porque necesitamos entender todo el capítulo a la vez y al partirlo no nos vamos a perder, no nos vamos a confundir, sino vamos a ir paso a paso como que si estuviéramos subiendo una escalera. También eso nos va a ayudar a evitar errores. Al tomar un versículo suelto y al darle un significado que no tiene de lo que nos viene contando la historia o el texto bíblico, entonces vamos a entender mejor y evitar errores de interpretación. Entonces vamos a desarrollar estos 23 versos en 5 bloques. Hay 5 ideas que vamos a transmitir de la rebelión de Absalón contra su padre David, parte número 2. Vamos al bloque 1. Los primeros 4 versículos. A esos 4 versos primeros le titularemos Ayuda con segundas intenciones. Ayuda con segundas intenciones. Si usted está elaborando el bosquejo, apunte en su libro de notas o donde usted está tomando apuntes. Los primeros 4 versículos se enfocan en una ayuda que tiene segundas intenciones. En el siguiente paso le vamos a explicar a qué nos referimos porque tenemos que confirmarlo. Así que ya tenemos el primer bloque. El segundo bloque aparece en los siguientes 4 versículos, del 5 al 8. A este bloque le vamos a titular Insultos en medio del dolor. Insultos en medio del dolor. ¿Lo apuntó ahí en sus notas? Muy bien, ya tenemos 2 partes de nuestro bosquejo. Veámoslo. La primera parte es que ya tenemos el tema central, la parte 2 de la rebelión de Absalón. Y número 2, ya tenemos 2 ideas de lo que consistió esa rebelión en su segunda parte. Primero, una escena donde hay una ayuda que no es genuina, sino que tiene otras intenciones. Y segundo, hay otra escena donde hay alguien que está insultando en medio de un dolor. Pero nos faltan
3 bloques más. Continuemos entonces. Vamos al bloque número 3. Son los siguientes 6 versículos, del 9 al 14. Todo ese bloque de versos lo titularemos, anote este título: David decide no vengarse. David decide no vengarse. Este bloque entonces lo vamos a observar en secuencia de lo que venimos ocurriendo. Esa ayuda con segundas intenciones tiene que ver con David. Esos insultos en medio del dolor tiene también que ver con David. Y aquí entonces le hayamos sentido cómo David, en medio de lo anterior, toma la decisión de no vengarse. Finalmente vamos a los últimos 2 bloques. El penúltimo bloque son los siguientes 5 versículos, del 15 al 19. Observe esos versículos y titulémoslo en sus notas de la siguiente manera: Absalom toma Jerusalén. Significa que del verso 15 al 19 nos relata el escritor cómo Absalom llega a Jerusalén. Llevamos entonces 4 bloques. Finalmente, el último, el quinto, son 4 versos más del 20 al 23. Todos estos 4 versos finales le titularemos en nuestras notas un consejo vergonzoso. Un consejo vergonzoso. Resumiendo entonces, si el capítulo 16 nos habla de la segunda parte de la rebelión de Absalón contra su padre, este relato comienza con alguien ayudando a David, pero que sus intenciones no son genuinas. Es una ayuda con segundas intenciones. Seguidamente el relato nos sigue hablando de que David va a recibir insultos en medio del dolor. ¿Por qué en medio del dolor? Porque David sigue conmovido, sigue triste porque su hijo lo ha traicionado. Luego el pasaje nos relata cómo David, en medio de toda esa confusión, está recibiendo insultos y viene el general y le dice: ¿quieres que lo mate? No. David decide no vengarse. Luego, el texto nos relata cómo mientras David estaba huyendo, su hijo va a tomar Jerusalén y llega a la ciudad de David. Finalmente, el pasaje nos habla de un consejo vergonzoso que Absalón recibe de Ahitofel, que era el consejero de David, pero ahora él decide servir a Absalón, y este Ahitofel le da un consejo malo a su hijo Ahitofel. Muy bien, con esto entonces ya entendemos mejor todo el capítulo. De esa manera nos preparamos entonces para el penúltimo paso. En este penúltimo paso es el resultado de lo que hemos hecho. Hemos dividido el capítulo en bloques y a cada bloque le hemos dado un título para identificar el relato. Y esto no es algo aislado, sino ese título coincide con los respectivos versículos. Entonces, todo eso nos lleva a este paso que es el más importante, porque tenemos que verificar si esos títulos realmente reflejan el sentido textual de la Biblia. Entonces, eso es lo que se llama la justificación con la Biblia. Vamos a buscar en el texto bíblico palabras claves, frases o hasta todo un versículo clave que nos ayuden a corroborar, a validar, a alinear el título que deba estar en armonía con el relato bíblico. Espero haberme explicado, y lo que buscamos es la fidelidad del relato bíblico sea respetado, evitando interpretaciones que desvíen el sentido de lo que ya está escrito.
Si el título es correcto, entonces lo vamos a validar. Pero si no, tenemos que reformularlo para que coincida con el pasaje bíblico. Como hicimos 5 bloques, vamos a revisar los bloques con la Biblia. El primer bloque son los primeros 4 versos. Si usted observa sus notas, a esos 4 versos le titulamos Ayuda con segundas intenciones. ¿A qué nos referimos con ayuda con segundas intenciones? Que hay alguien que llega a ayudar, pero su ayuda no es genuina, hay algo detrás. ¿De qué habla entonces este bloque? Habla de un hombre llamado Siba, era el criado de Mefiboset. Recordemos que David está huyendo, así que él llega donde David está huyendo y les lleva comida y se las ofrece al rey, a David, y le miente al rey, diciéndole que su amo, es decir, Siba está hablando de Mefiboset, se ha quedado en Jerusalén porque él escogió entre David y Absalón. Y según Siba, Mefiboset había preferido seguir a Absalón que a David. Ahí es donde David se molesta y lo que él le había devuelto a Mefiboset, ahora se lo pasa a Siba. Pero entonces yo debo de buscar del verso 1 al verso 4 una frase, una palabra que me ayude a observar cuáles eran esas segundas intenciones. Y me parece que el verso número 2 es el verso que me da esa conexión. Ese verso me ayuda a corroborar, validar y alinear el título con el texto bíblico. Observe qué es lo que dice el verso 2 o escuche, por favor. Y respondió el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Esa es la ayuda. Pero el verso 3 aparecen las segundas intenciones. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverán la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces, aquí lo que hay que subrayar es el verso 2 y el verso número 3, el cual nos confirma las ayudas con segundas intenciones. ¿Se da cuenta? Entonces, observemos que aquí lo que hicimos de titularlo de esa manera está coincidente, es apropiado con el texto bíblico, de tal manera que está validado. Seguidamente, vamos al segundo bloque. A este segundo bloque lo tomamos del verso 5 al verso número 8 y le titulamos Insultos en medio del dolor. Si usted lee todo el bloque va a leer que cuando David iba rumbo a Bahurim, le sale un hombre llamado Simei, que era de la familia de la casa de Saúl, a gritarle maldiciones, arrojándole piedras y arrojándole tierra. Allí entonces las palabras de maldición eran para David, diciéndoles, Dios te está castigando por haber quitado el reinado de Saúl. Y ahora por eso es que el Dios se está vengando al permitir que tu hijo Absalón te haya traicionado. Eso es lo que leemos del 5 al 8 y por eso dice ahí insultos en medio del dolor. Pero el verso que nos puede ayudar es el verso 7, el cual debemos de subrayar o apuntar ahí a la par del título. Dice el verso, bueno, si usted va a apuntar, no apunte solo todo el verso, sino solo el B7, verso 7. Yo se lo leo. Y decía Simei maldiciéndole,
fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esos son los insultos. Y luego, verso 8 bueno, y todo el verso, todo el bloque, mejor dicho, pues nos habla de los insultos. ¿Y por qué en medio del dolor? Porque David estaba huyendo. David venía con el dolor de su corazón. Primero, el haber escuchado de la violación de una hija. Luego del asesinato de otro de sus hijos. Luego de que su hijo Absalón se va. Pasan años, regresa, pero no hay reconciliación. Luego hay un acercamiento, pero el acercamiento es para una traición y ahora él tiene que ir. Entonces David está viviendo una temporada muy dura, dolorosa, y en medio de eso hay insultos. Muy bien, entonces ya corroboramos que nuestro título coincide, está alineado con el texto bíblico. Vamos al bloque número 3. Este es del verso 9 al verso 14 y le titulamos David decide no vengarse. Porque acá aparece en escena el general del rey David, Abisai, y él al escuchar los insultos y me imagino recibir las pedradas de este hombre, él le dice a el rey, déjame, yo lo pongo en cintura, yo lo voy a matar, le voy a quitar la cabeza. Bueno, y David le prohíbe. ¿Dónde dice eso? Verso 11, el cual le invito ahí a apuntar a la par del título del bloque 3 o subrayarlo en su Biblia. Y dijo David a Abisai a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Bueno, aquí el punto es que, aunque David no tiene un enfoque claro de lo que está sucediendo, porque está dolido, él entiende que, ¿para qué? No tenemos justificación de hacer esto. Él pudo haber tomado por venganza los acechos y las maldiciones, pero él dice Dios, si es de Dios, ¿por qué lo vamos a tomar? Entonces David decide no vengarse. Una vez más, validamos correctamente el título con el texto bíblico. Seguidamente vamos al penúltimo bloque del 15 al 19. A este bloque le titulamos Absalón toma Jerusalén. Aquí este bloque nos habla de la llegada de Absalón a Jerusalén y luego viene ahí un espía de David llamado Husai, el cual lo aborda y Absalón lo confronta, le termina creyendo. Pero el título nos dice Absalón toma Jerusalén. Verso 15 es el verso que nos conecta. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Entonces este verso nos habla de que Absalón ya deja sus ciudades de Hebrón y ahora ya está instalado en Jerusalén. Por lo tanto, ratificamos, corroboramos, confirmamos que el título refleja fielmente lo que el pasaje nos dice. Finalmente, el último bloque nos cita del 20 al 23 un consejo vergonzoso. Aquí aparece en escena Ahitofel, que era el consejero. Este consejero le da un consejo terrible a este joven traicionero muchacho, porque le aconseja que públicamente tenga relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Y esto va a traer una deshonra a David. Y de eso consistía el consejo, deshonrar a lo más bajo a David. Entonces,
debemos de buscar del 20 al 23 si el texto habla de eso. Entonces, veamos, bueno, aquí hay varios versos que nos pueden funcionar, pero el verso 22, 23 y 22 son claves. El 21 y 22, 21 y 22. El 21 está el consejo de Ahitofel, porque le dice, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Esa palabra llégate no está hablando de estar ahí, no, es ten relaciones sexuales. Luego en el verso 22 dice que levantaron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó. Otra vez esa palabra tiene que ver con relaciones sexuales. Absalón con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Fue un lugar público. Definitivamente no creo que haya sido un asunto meramente pacífico, no. Aquí hubo violación, seguramente, no nos lo dice el texto bíblico, pero eso fue lo que hizo este muchacho. Muy bien, hermanos, esto lo que hicimos es algo bien importante porque corroboramos los títulos con el relato bíblico y nos aseguramos de que cada bloque conserve la fidelidad textual y la claridad del relato que nos cuenta el escritor. Con esto cerramos este penúltimo paso y nos vamos al siguiente. Vamos a concluir este bosquejo no simplemente con un amén, no lo cerramos así por así, sino que hay que mostrar lo aprendido. El texto no solo nos está dando un relato, nos está llevando a un ejemplo de vida, la cual nosotros podemos y debemos de concluirlo con una aplicación. ¿Qué cosas se conectan con nosotros de este relato en nuestra vida diaria? Entonces, es importante que lo hagamos. Le invito a que usted observe. De estos 5 bloques, hay uno el cual llamó su atención. Trabaje eso en una conclusión. Le vamos a dar 1 minuto para que en una frase corta usted lo escriba y después del minuto retornamos. El rollo del libro. Nuestra conclusión es la siguiente. La forma en que se reacciona muestra quién gobierna el corazón. La forma en que se reacciona muestra quién gobierna el corazón. ¿Eso a qué viene? Bueno, eso viene a cuando David está recibiendo insultos y él decide no vengarse. Aquí vemos definitivamente cómo David estaba confiando en Dios. Pero vemos la reacción de Absalón. Cuando llega ese mal consejo, estuvo aperturado a hacer este mal consejo. Entonces vemos aquí esto que es muy serio y
Esto nos ayuda a entender, estimados hermanos, que si Dios es el que gobierna nuestros corazones, nuestras reacciones van a estar controladas. Hermanos, antes de cerrar nuestro bosquejo, si usted desea obtenerlo, escríbanos a nuestro WhatsApp acá en Radio Vea y con gusto se lo enviamos, y también vamos a enviarle un enlace para que usted pueda escuchar una vez más este estudio. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: ha sido un privilegio compartir este estudio con cada uno de ustedes, que la palabra que hemos meditado permanezca en nuestros corazones y nos guíe en cada paso. Nos despedimos, pero seguimos conectados con la fe y con la esperanza de reencontrarnos otra vez estudiando El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.